La caja de cartón se derrumbó cuando Mateo intentó bajarla de la repisa superior del ático. El polvo danzó bajo la débil luz que entraba por la claraboya, mientras fotos y papeles amarillentos se desparramaban sobre el suelo de madera. Había estado limpiando la casa de su madre tras su repentino fallecimiento, pero no esperaba encontrar algo así. Entre el desorden, una fotografía capturó su atención. Su madre, mucho más joven, sonreía junto a un hombre que Mateo jamás había visto. Entre ellos, un niño de unos 5 años mostraba orgulloso un trofeo. La fecha impresa en la esquina inferior lo dejó helado. 1992. El mismo año en que él cumplía 7. Con las manos temblorosas, Mateo recogió otra foto y otra más. En todas aparecía su madre con el mismo hombre y el mismo niño. Escenas cotidianas de cumpleaños, vacaciones en la playa, navidades, momentos familiares que transcurrían en paralelo a los suyos. Un sobre amarillento asomaba entre las fotos. Mateo lo abrió y extrajo una carta escrita con la inconfundible caligrafía de su madre. Sus ojos se detuvieron en una frase que destacaba como un grito silencioso. Daniel, siempre serás mi verdadero hijo. Las fotografías resbalaron de sus dedos entumecidos, mientras su mundo entero se desmoronaba bajo el peso de aquella revelación. Martín recorría lentamente el pasillo principal de la casa donde creció. A sus 35 años, la muerte de Elena, su madre, lo había traído de vuelta a este lugar lleno de recuerdos. Las cajas, de cartón apiladas en cada habitación, evidenciaban el avance del doloroso proceso de vaciar la vivienda familiar. Sus manos se deslizaron por el papel tapiz desgastado, ese que su madre nunca quiso cambiar a pesar de las insistencias. La fotografía sobre la repisa del comedor mostraba a Elena sosteniendo a Martín de niño, siempre. Le llamó la atención que fuera una de las pocas imágenes familiares conservadas. Elena había criado sola a su hijo tras la supuesta muerte de Ricardo, su padre, en un accidente automovilístico cuando Martín apenas tenía 2 años. Su vida como madre soltera había sido el pilar de todas las historias familiares, narradas siempre con cierta brevedad y sin detalles específicos. Carolina, esposa de Martín, apareció en el umbral de la habitación con otra caja vacía mientras él separaba objetos para conservar y donar. El trabajo estable de Martín como ingeniero civil les proporcionaba estabilidad, pero este proceso desestabilizaba su interior. En el silencio de aquella tarde, resonaban las evasivas de Elena cuando le preguntaban sobre su juventud o la familia extendida. Nunca existieron álbumes antiguos, ni visitas de familiares lejanos, solo explicaciones vagas sobre distanciamientos y mudanzas. El ático sería la última habitación por revisar, ese espacio prohibido donde Elena guardaba sus pertenencias más personales y donde nunca permitió que Martín entrara durante su infancia. Roberto desplegó el contenido de la caja sobre la alfombra del estudio. Entre recibos amarillentos y fotografías desgastadas, encontró un sobre grueso con documentos oficiales. Sus dedos temblaron al extraer un acta de nacimiento donde su madre aparecía con un nombre diferente. Elena Fuentes Mendoza, no Elena Morales como él siempre había conocido. El papel áspero entre sus manos parecía burlarse de cada certeza que tenía sobre su familia. Un pasaporte expirado confirmó la discrepancia. La fotografía mostraba a una versión más joven de su madre, pero con ese nombre extraño que Roberto jamás había escuchado.
Bajo la luz mortecina del escritorio, descubrió un fajo de cartas atadas con una cinta desgastada. La caligrafía elegante pertenecía a un tal Eduardo, quien escribía con pasión desgarradora sobre planes nunca realizados, sobre escapar juntos. Nuestro hijo merece conocer la verdad, decía una de las líneas que Roberto leyó varias veces hasta sentir náuseas. En los sobres amarillentos se repetía una dirección en Veracruz, una ciudad donde su familia nunca había mencionado tener conexiones. Roberto anotó los datos en su teléfono mientras su mente calculaba distancias y posibilidades. ¿Quién era ese hombre? ¿Y a qué hijo se refería? La cronología no encajaba con su nacimiento ni con el de sus hermanos. El reloj marcaba casi medianoche cuando guardó todo. En la caja original, excepto una de las cartas y el acta de nacimiento, que escondió entre sus documentos personales. Marta dormía ya, y algo dentro de él le impidió despertarla para compartir su descubrimiento. Necesitaba tiempo para procesar esta información antes de permitir que alterara también la vida de ella. Por primera vez desde que se conocían, Roberto guardó un secreto a su esposa. Martín tecleó Teresa Mondragón en el buscador mientras la luz del monitor iluminaba su rostro tenso. Los resultados se desplegaron. Nada relevante, excepto un antiguo artículo de periódico sobre activistas políticos de 1978. La fotografía borrosa no dejaba distinguir bien los rostros, pero uno de ellos podría ser ella. Junto al nombre de Teresa, aparecía mencionado un tal Gabriel Suárez. Martín comparó la foto de Internet con la del sobre. El mismo hombre que abrazaba a su madre. Con manos temblorosas, marcó el número de su tía Clara, hermana de Elena. La conversación fluyó superficial hasta que mencionó a Teresa Mondragón. Un silencio espeso precedió a excusas atropelladas sobre una cita médica. La forma en que evitaba sus preguntas solo confirmaba que había algo más. La dirección en las cartas señalaba un pueblo costero a 6 horas de distancia. Martín contempló el papel amarillento mientras sentía el peso de la decisión formándose en su interior. Roberto le había aconsejado dejar el pasado enterrado, pero la verdad ya había comenzado a filtrarse como agua entre sus dedos. Esa noche, mientras Laura dormía, preparó una pequeña maleta, inventó un viaje de trabajo urgente, un cliente importante, una oportunidad que no podía rechazar. Cada mentira a su esposa se sentía como una pequeña traición, pero algo más profundo lo empujaba hacia adelante. Al cerrar la maleta, Martín sabía que estaba cruzando una línea invisible. Ya no era solo curiosidad, sino una necesidad vital de conocer quién había sido realmente su madre. El GPS anunció el arribo a Villa Serena cuando el sol comenzaba a caer. Martín estacionó su auto frente a una casa de tejas rojizas y fachada beige, la dirección exacta que aparecía en los documentos. Desde la seguridad del vehículo, observó el movimiento en el porche. Un hombre mayor regaba unas macetas. Aunque encorvado por los años, su perfil resultaba inconfundible al compararlo con las fotografías del sobre. Era él, Eduardo, el hombre de los documentos y las cartas. Los nudillos de Martín se tornaron blancos al apretar el volante, mientras intentaba reunir valor para acercarse. Un nudo en su garganta le impedía respirar con normalidad cuando finalmente decidió bajar del auto. Apenas había dado unos pasos cuando un anciano que barría la acera lo interceptó, con ojos asombrados. «¡Miguel!»,
Caramba, muchacho, eres idéntico a tu padre, exclamó el hombre con familiaridad desconcertante. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Martín. Miguel, la confusión en su rostro debió ser evidente, pues el anciano continuó hablando sobre un parecido extraordinario con Eduardo. Con el corazón martilleando en su pecho, Martín balbuceó una excusa incoherente y retrocedió hasta su auto. Condujo sin rumbo por las estrechas calles del pueblo hasta encontrar un modesto hotel donde registrarse. Ya en la habitación, con las manos temblorosas, revisó nuevamente los documentos esparcidos sobre la cama: el certificado de nacimiento, las fechas, las cartas. Todo apuntaba a una verdad demoledora que comenzaba a tomar forma en su mente. Eduardo no era simplemente un amante secreto de su madre, sino posiblemente su verdadero padre. Martín permaneció en el auto frente a la dirección durante 20 minutos, con la carta arrugada entre sus dedos. El viento mecía suavemente los árboles de la entrada, mientras reunía el valor necesario. Finalmente salió y caminó hasta la puerta, donde el timbre resonó como una sentencia definitiva. Un hombre de unos 70 años abrió la puerta y su rostro palideció al instante, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos recorrieron las facciones de Martín con una mezcla de asombro y reconocimiento. Sin mediar presentación, el anciano pronunció un nombre que Martín jamás había escuchado: Miguel. El tiempo pareció congelarse mientras Eduardo, aún en shock, lo invitaba a pasar con manos temblorosas. En la sala, rodeado de fotografías familiares, el hombre le confesó lo impensable. Elena Suárez no era su madre biológica. Su verdadera madre había sido Ana Martínez, una mujer que Eduardo había amado profundamente décadas atrás. Las palabras caían como piedras sobre Martín, que sentía el suelo desvanecerse bajo sus pies. Eduardo explicó que Ana había tenido un hijo con él, llamado Miguel, antes de desaparecer repentinamente de sus vidas. La cronología, las fechas, las coincidencias, todo encajaba con terrorífica precisión. Martín contempló las manos del hombre, idénticas a las suyas, mientras Eduardo le ofrecía sentarse para contarle toda la verdad que Elena se había llevado a la tumba. Nada volvería a ser igual después de cruzar ese umbral. Eduardo abrió un álbum de fotos desgastado sobre la mesa de madera y señaló una imagen amarillenta. Martín. Le conoció a su madre junto a Eduardo, ambos sonrientes, sosteniendo un bebé. La habitación olía a café y a papeles antiguos, mientras Eduardo explicaba con voz quebrada la verdad. Ana, quien después se llamó Elena, había escapado con Martín tras años de maltrato por parte de su esposo, Gerardo Mondragón. Las manos de Martín temblaron al sostener una carta fechada 20 años atrás, donde su madre confesaba todo: el padre que Martín había creído suyo durante toda su vida no era más que el hombre del que habían huido. Eduardo mostró más fotografías. Un niño de unos 5 años jugando en un jardín. Era Miguel, el hijo que Eduardo y Ana tuvieron después de establecerse en otra ciudad. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas arrugadas de Eduardo, mientras relataba cómo Miguel había fallecido en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 9 años. Martín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies al comprender que toda su identidad estaba construida sobre mentiras. Con dedos entumecidos, recogió las cartas y fotografías que Eduardo le ofrecía como prueba de aquella historia sepultada. Al salir de la casa,
El peso de los documentos en su bolsillo parecía multiplicarse con cada paso. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos rojizos, mientras Martín se alejaba, llevando consigo los fragmentos rotos de su pasado. El silencio del apartamento recibió a Martín como un espacio vacío, esperando ser llenado con verdades. Laura dormitaba en el sofá, con un libro abierto sobre su regazo. Al verlo, sus ojos se abrieron despacio, reconociendo en su rostro que algo fundamental había cambiado. Él dejó caer su mochila y se sentó junto a ella, las manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se le pusieron blancos. Las palabras salieron atropelladas. Su madre, Teresa Mondragón, la fuga, los documentos falsos, su verdadero nombre. Laura escuchaba sin interrumpir, sus dedos acariciando suavemente el dorso de la mano de Martín, mientras él desenterraba cada secreto largamente guardado. El peso sobre sus hombros pareció aligerarse con cada revelación compartida, como si el aire de la habitación se volviera más respirable. Las fotografías sobre la repisa, su madre sonriendo, sosteniendo a Martín niño, adquirieron un nuevo significado. No eran mentiras, sino fragmentos de una verdad más compleja. Entre lágrimas, comenzó a entender que aquella mujer había construido una vida entera de espaldas a su pasado por protegerlo. El celular vibró sobre la mesa. En la pantalla, el nombre de Eduardo apareció junto a un mensaje. Hay algo más que debes saber. Necesito verte mañana. Martín lo observó por un momento antes de silenciarlo. Esa noche pertenecía a su presente, a Laura, a la verdad recién descubierta que, aunque dolorosa, era finalmente suya. Eduardo extrajo un cuaderno desgastado de cuero marrón de una caja metálica. Tu madre quería que lo tuvieras, susurró, depositándolo en las manos temblorosas de Martín. Las páginas amarillentas contenían una caligrafía delicada que reconoció al instante. Cada trazo revelaba a Elena, o mejor dicho, a Teresa, la mujer que había permanecido oculta toda su vida. La luz de la tarde se filtraba por la ventana mientras Martín pasaba las páginas. Teresa describía el terror constante, las miradas sobre el hombro, los nombres falsos y documentos fabricados, pero lo que más dolía eran las palabras sobre Miguel, su primer hijo, abandonado por protegerlo de una vida en la clandestinidad. Cada cumpleaños imagino su rostro cambiando. Había escrito con tinta corrida por lágrimas antiguas. Martín descubrió fragmentos de una vida paralela, una relación anterior, un hijo dejado atrás y, sorprendentemente, una hija nacida después, Sofía. Así la llamaba Teresa, fruto de una breve reconciliación con su primer esposo años después de huir. Martín tenía una media hermana que jamás había mencionado, una familia fragmentada en distintas vidas de su madre. Con la dirección de Sofía garabateada en la última página, Martín cerró el diario. Ya no era solo el hijo de Elena Vega, ni la víctima de un engaño. Era el eslabón entre dos familias rotas por las circunstancias. Guardó el cuaderno en su chaqueta, determinado a encontrar a los fantasmas familiares que ahora tenían nombre y, quizás, respuestas. El café del centro comercial proporcionaba el anonimato que Martín necesitaba para este primer encuentro. Clara llegó puntual, con el mismo color de ojos que ahora reconocía como herencia compartida. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa y 27 años de secretos.
Las manos de ella rodeaban la taza, con fuerza innecesaria, como quien se aferra a algo para no derrumbarse. Martín observó cómo Clara escudriñaba su rostro buscando similitudes, mientras el silencio crecía entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz revelaba que había ensayado mentalmente este momento muchas veces. Clara conocía retazos de la historia desde la otra orilla. Para ella, su padre había tenido una aventura antes de casarse con su madre. Le contó que él había intentado encontrar a Martín durante años, pero respetando siempre la decisión de Susana. La noticia del fallecimiento de su padre biológico 3 años atrás golpeó a Martín como una puerta cerrándose definitivamente. Clara deslizó una caja de madera pulida sobre la mesa. Contenía cartas nunca enviadas, fotografías y un reloj de bolsillo que su padre había guardado para el hijo que nunca conoció. Martín rozó la superficie de la caja sin atreverse a abrirla, sintiendo el peso de una historia alternativa que nunca vivió y que ahora debía decidir si integrar a su identidad fragmentada. El diario de su madre se convirtió en una obsesión para Martín. Pasaba horas encerrado en su estudio, descifrando cada palabra como si fuera un código secreto. Laura comenzó a notar cambios en él, miradas ausentes, durante las cenas, silencios prolongados, excusas para no acompañarla a compromisos sociales. Una noche, ella se paró frente a la puerta del estudio con los brazos cruzados y le pidió explicaciones. La discusión terminó con un portazo y lágrimas contenidas. No era solo el tiempo que Martín dedicaba al pasado, sino cómo ese pasado estaba reconfigurando su presente. El cementerio recibió a Martín con un silencio diferente al de su apartamento. Entre lápidas y flores marchitas, encontró el nombre de Elisa grabado en mármol frío. Dejó un ramo de claveles, blancos mientras preguntas sin responder se agolpaban en su mente. ¿Por qué ocultarle tanto tiempo la verdad? ¿Cómo pudo mirarlo a los ojos cada día sabiendo que vivía una mentira? El resentimiento se mezclaba con una extraña comprensión que no terminaba de aceptar. Un hombre de cabello cano se detuvo a unos metros, observándolo, con curiosidad. Se presentó como Carlos, antiguo colega de Elisa en la universidad. Habló de ella con admiración, describiendo a una mujer valiente que tomó decisiones difíciles en tiempos imposibles. Martín escuchó atentamente cada palabra como piezas nuevas de un rompecabezas que nunca terminaría de armar. Carlos mencionó la determinación de Elisa para proteger lo que más amaba, sin importar el costo personal. Esa noche, Martín llegó a casa con una claridad que no había sentido en semanas. Laura dormía, pero dejó una nota sobre la mesa. Te extraño. La dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. En el estudio, sus ojos se posaron en la caja metálica que Eduardo le había entregado junto al diario. Contenía objetos personales de Ricardo Suárez, su padre biológico. Por primera vez, se sintió listo para abrirla. Las manos de Martín temblaron mientras extraía los documentos del fondo de la caja metálica. Pasó los dedos por aquellas cartas amarillentas, cada una marcada con la misma letra pulcra y decidida. Su padre biológico había escrito durante años, buscándolos incansablemente. Habían sido sistemáticamente ocultadas. En el reverso de una fotografía, desgastada, leyó: «Para mi hijo Martín, cuando puedas conocerme». El aire del apartamento se volvió denso mientras desplegaba recortes de periódicos sobre la mesa, titulares sobre un accidente automovilístico, donde Miguel había perdido la vida hace 15 años.
Las fechas no coincidían con la historia oficial. Las circunstancias parecían sospechosamente convenientes. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar anotaciones al margen hechas por su madre. La última carta, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de su padre biológico, revelaba a un hombre transformado por el arrepentimiento. Palabras sinceras que describían cómo había luchado contra sus demonios por el derecho a conocer a su hijo. La tinta se había corrido en algunas partes, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. Con el corazón acelerado, Martín tomó su teléfono. Los nombres de Eduardo y Clara aparecieron en la pantalla mientras escribía un mensaje conciso. Necesitaba verlos urgentemente. El rompecabezas familiar estaba casi completo, pero las piezas finales prometían ser las más dolorosas. Eduardo se desmoronó frente a Martín en aquella terraza gastada por el tiempo. Las palabras escaparon entre sollozos, mientras confesaba cómo habían huido pensando que el padre de Martín había causado deliberadamente el accidente de Miguel. La paranoia, el miedo y las amenazas anónimas que nunca pudieron confirmar los empujaron a desaparecer. Martín escuchó, en silencio, sintiendo cómo las piezas dispersas de su vida formaban finalmente un cuadro completo, aunque imperfecto y doloroso. Esa noche, recorrió las calles de aquel pueblo desconocido que ahora contenía la otra mitad de su historia. Las estrellas brillaban con la misma intensidad que en sus recuerdos de infancia junto a Claudia. Entendió entonces que su madre había vivido dividida entre dos amores imposibles de reconciliar, atrapada en una mentira que la consumió lentamente. Una semana después, Martín colocó la fotografía enmarcada sobre la repisa de su apartamento. Un collage cuidadosamente elaborado. A la izquierda, él junto a Claudia y su padre. A la derecha, la imagen descolorida de Eduardo Miguel y su madre joven. En el centro, una reciente, donde Martín aparecía junto a la familia de Eduardo, todos con sonrisas tensas pero sinceras. Las verdades descubiertas no habían sanado todas las heridas, pero le habían dado a Martín algo que no esperaba encontrar: la paz de entender que los secretos de su madre no nacieron de la maldad, sino del miedo y un amor que nunca supo cómo resolver. Cerró el diario de Claudia por última vez, guardándolo junto a las viejas cartas en la caja de metal, ahora sin candado. La verdad, por dolorosa que fuera, ya no necesitaba estar encerrada. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.